Bueno, quiero ver también si es que avanza, ¿se ve que avanza? Perfecto, Ivette. Ya, listo. Ya, entonces, bueno, como decía en Seremi, hoy día vamos a hablar sobre el manejo y control integrado del tizón tardío de la papa, una de las enfermedades más importantes. Vamos a hablar sobre el reconocimiento de esta enfermedad, cómo hacer un manejo integrado y finalmente vamos a dar a conocer cómo interpretar y cómo manejar la alerta temprana para un control eficiente de esta enfermedad. Bueno, como les decía, ¿cierto? El tizón tardío es la enfermedad más importante que afecta el cultivo de la papa a nivel mundial. ¿Por qué es tan importante? Porque el agente causal, que es la Phytophthora infestans, ha sido capaz de adaptarse a diferentes condiciones climáticas y latitudes a través de la historia. Y como bien decía el Seremi, hoy día con el cambio climático incluso se está detectando en lugares donde antes no estaba presente. Hay presencia de nuevos genotipos a nivel mundial. Muchos de estos los ayuda a adaptarse a diferentes condiciones, pero también algunos de ellos han mostrado menor sensibilidad a algunos de los principales ingredientes activos que se utilizan tradicionalmente para el control de esta enfermedad. Por lo tanto, hoy día los agricultores tienden a utilizar una gran cantidad de agroquímicos, lo que aumenta los costos de producción y también el impacto ambiental que estos productos producen. Por lo tanto, siempre se dice que esta enfermedad necesariamente tiene que tener un enfoque de manejo integrado, donde hay que considerar todo el manejo cultural. El control químico es parte del manejo de esta enfermedad, pero también en la resistencia varietal, conocer cómo se comportan las variedades que estamos utilizando. Especialmente esta es una enfermedad que responde mucho a la condición ambiental predominante. Por lo tanto, también es importante conocer los territorios donde se está produciendo el cultivo para poder implementar manejos sustentables. Bueno, primero conocer esta enfermedad. Ataca toda la planta, todas las partes de la planta. En el follaje parte muchas veces, sobre todo en las zonas basales de la planta, en los sectores donde hay mayor humedad, parten pequeñas manchas acuosas que pueden a veces pasar desapercibidas. Pero como vamos a ver más adelante, rápidamente empieza a aumentar, empieza a verse más hojas afectadas. Cuando uno mira el envés de las hojas, si es que hay condiciones de alta humedad en el follaje, empezamos a ver la esporulación de las plantas, la esporulación del patógeno en las hojas de las plantas, sobre todo en la parte del envés de esta hoja. Ya es como un halo blanquecino en torno a la lesión. Y de ahí vamos viendo cierto foco de la enfermedad, esto nosotros le llamamos foco de la enfermedad. Una planta enferma puede afectar hasta 3 metros a la redonda, ¿cierto? Porque la capacidad de esporulación que tiene este patógeno es bastante alta y es bastante rápida. Y después podemos ver ciertos cultivos bastante afectados. Sucede que muchas veces si la condición de humedad es en la parte baja de las plantas, si vemos desde lejos, las plantas aparentemente se ven sanas, pero si nos acercamos, hay mucho follaje dañado desde la mitad de la planta hacia abajo. Y esto ya está de alguna forma afectando el rendimiento. También se puede ver en tallos. Acá vemos una planta que está afectada desde la base del tallo. Muchas veces cuando el daño parte desde la base de la planta podría estar asociado a problemas de semilla, que la semilla venía con problemas de tizón tardío. En tallo se ve una mancha color café chocolate. También se puede apreciar esporulación, los tallos se vuelven también quebradizos. Hay que diferenciar de otro tipo de enfermedades, por ejemplo, como el pie negro,
donde el pie negro es una mancha, el tallo se pone café oscuro y flácido, cae. En cambio acá el tallo permanece erecto y se quiebra fácilmente. Y también puede atacar los tubérculos. En los tubérculos vemos manchas café chocolate. No son pudriciones húmedas, es una pudrición, ¿cierto? Una necrosis del tubérculo que es seca. Al partir los tubérculos siempre se ve este daño que es como un café ladrillo granuloso y que es típico del ataque de tizón tardío. A veces los tubérculos, cuando tienen daño de tizón tardío como efecto de contaminación secundaria, se pudren con Pectobacterium y ahí vemos pudriciones blandas. Una de las cosas interesantes de saber, ¿cierto?, para poder conocer mejor esta enfermedad es el monitoreo, ¿ya? Saber con qué nos estamos enfrentando, qué características tiene el patógeno que está presente en los diferentes territorios. Entonces nosotros a través de muchos años hemos hecho monitoreos de Phytophthora infestans, partimos del año 2003 para conocer las poblaciones que teníamos, vamos al campo, tomamos muestras, se aíslan en laboratorio, y hoy día también estamos haciendo otro tipo de monitoreo, que es más fácil, que es tomar muestras en este tipo de tarjetas que se llaman FTA. Lo que se hace es que se toman muestras de lesiones, tienen que ser lesiones frescas, y esta se hace una impresión en este tipo de tarjetas, ¿cierto? Se ponen ahí y aquí uno identifica de qué lugares son, de dónde viene, de qué cultivar y de qué zona geográfica. Y estas nosotros después hacemos análisis de DNA, ¿cierto? Para hacer la caracterización del genotipo que están presentes acá en Chile. Y en base a eso las caracterizamos mediante el grupo de apareamientos que tienen, cuál es la resistencia metalaxil como un marcador, qué característica tienen genes de virulencia y también algunos análisis moleculares. Bueno, haciendo todos estos estudios, hemos visto que el grupo de apareamiento que tiene que ver con cómo se reproduce, o influye en realidad cómo se reproduce este patógeno. En Phytophthora infestans se han descrito dos tipos de apareamiento, que es el A1 y el A2. Cuando está presente el A1 y el A2 se reproduce sexualmente el hongo. ¿Y qué puede significar esto? Que al reproducirse sexualmente el hongo forma estas esporas de resistencia que se llaman oosporas, y está la posibilidad de formar poblaciones altamente variables y que tienen más facilidad de adaptación, porque hay una reproducción sexual de por medio. Cuando en algún lugar está solamente la reproducción asexual, significa que hay un solo grupo de apareamiento presente, se forman otro tipo de estructuras como las clamidosporas, los esporangios, con la presencia de zoosporas, y la diversidad genética disminuye. De acuerdo a los estudios que nosotros hemos hecho desde La Serena, en Santiago, la Araucanía, los ríos y los lagos, el grupo de apareamiento descrito hasta el momento en Chile es solamente el grupo A1. Por lo tanto, nosotros asumimos que hasta el momento las poblaciones de Phytophthora infestans en Chile son del tipo clonal, es decir, se reproducen asexualmente. Hay poca variabilidad en las poblaciones. En cuanto a otro tipo de características, en el monitoreo que nosotros hemos hecho a través del tiempo, vimos un cambio importante en las características del genotipo presente. Hasta el año 2003-2004 predominaba el grupo US1, que es un grupo que estaba presente mucho tiempo en Chile, desde la década de los 50, ¿cierto?, cuando entró tizón tardío a Chile. Y
Posteriormente se mantuvo hasta el año 2006-2007, donde empezamos a ver características diferentes del comportamiento de la enfermedad a nivel de campo, mucho más agresivo, mucho daño en tallo, y al hacer análisis molecular, vimos que hay otro grupo de apareamiento, otro genotipo presente, que es el genotipo 2A1. ¿Qué características tenía este grupo, este genotipo? Cuando nosotros hicimos las evaluaciones de resistencia a metalaxil, cabe destacar que el metalaxil es un activo que se usaba mucho para el control de este patógeno, que fue liberado en la década de los 70, y es bastante eficiente. Sin embargo, empezamos a ver disminución en la respuesta a este activo a nivel de campo. Cuando hicimos las evaluaciones en el laboratorio, donde expusimos los diferentes aislamientos a diferentes concentraciones este activo, que a nivel mundial se utiliza como un marcador, veíamos cuánto crecía en presencia del producto. Y veíamos que los aislamientos primarios, ¿cierto?, que eran los que teníamos principalmente al inicio, que era el US1, crecían muy poquito en presencia de este activo. Sin embargo, los aislamientos, a medida que iba pasando el tiempo, una mayor proporción de aislamientos crecía bastante bien en presencia de metalaxil. Y esto nos estaba diciendo que el nuevo genotipo que está presente en Chile hoy día es resistente a metalaxil. También veíamos el análisis de cuán virulentos son los aislamientos. Acá vemos las dos primeras barras en cada uno de estos genes de resistencia en los cuales nosotros evaluamos la virulencia. Tenían una frecuencia bastante bajita. Sin embargo, los aislamientos del 2A1 presentan virulencias mucho más altas en los diferentes genes de resistencia que nosotros evaluamos en planta, que significa que son en general más virulentos. ¿Cómo funciona el ciclo de este patógeno? Cuando vemos una lesión, este es un acercamiento, ¿cierto? Para que ustedes imagínense qué está pasando cuando el patógeno empieza a atacar una hoja. Vemos la lesión. Posteriormente hay esporulación en torno a esta lesión si es que hay condiciones ambientales apropiadas. ¿Qué significa? Alta humedad, agua libre sobre las hojas, o sea, hojas mojadas ideal para este patógeno. Aquí hay un acercamiento microscópico, ¿cierto? Donde se ve, donde está la fitóftora esporulando. Después vemos un acercamiento, ¿cierto? Y las esporangios, que son estas unidades que parecen limones, estas son las que el viento y la lluvia dispersa para producir nuevas lesiones. Este ciclo dura más o menos 7 días, 5 a 7 días, por lo tanto, cada 5 o 7 días miles de esporangios se están liberando y son llevados por el viento y la lluvia a otras plantas. Cuando vemos el ciclo de este patógeno, estábamos viendo, ¿cierto?, que cuando hay reproducción sexual, está el grupo apareamiento A1 y el A2, se forma estructura de resistencia. Como decíamos, en Chile nosotros no hemos visto esto, solamente hemos encontrado el grupo apareamiento A1, por lo tanto asumimos que no hay presencia de oosporas, y tenemos solamente el ciclo asexual. ¿Qué significa esto? Que el patógeno se está quedando en alguna parte, sobrevive principalmente en tejidos vivos que van quedando en el campo. ¿Qué tejidos vivos quedan generalmente en el campo? Restos de papa, ¿sí? Pedazos de papa, restos de tejidos, ¿cierto?, que son capaces de sobrevivir de una temporada a otra. Estos tejidos, restos de papa, muchas veces dan origen a plantas voluntarias o a plantas que van quedando por ahí, ¿cierto? Muchas veces, si las condiciones son favorables, va a salir una planta enferma. Y de esta planta enferma van a salir los esporangios, los cuales van a caer sobre una hoja, van a producir muchas veces lo que se llama también zoosporangios, si hay condiciones ambientales favorables,
y van a caer sobre las hojas, van a germinar y van a producir esta lesión. Y este ciclo continúa, aumentan las lesiones en las hojas, vuelve a esporular, y esto ocurre muchas veces en la temporada mientras existan condiciones ambientales favorables. Entonces, cuando vemos este ciclo, ¿cómo controlamos esta enfermedad? Lo primero es eliminar las fuentes de la enfermedad, o sea, eliminar donde se va quedando el patógeno. Como vamos a ver más adelante, la forma en la que nosotros podemos controlar esto es con higiene predial. Eliminar papas voluntarias, eliminar restos de papas, etcétera, etcétera, que vayan quedando en el campo. Y la otra forma, ¿cierto? Porque es la condición ambiental. ¿Cómo desfavorecemos de alguna forma con manejo cultural que se disminuya la condición favorable para la producción de las esporangios? Y finalmente es cómo protegemos el cultivo previo a que el esporangio sea liberado, que la planta esté con protección al momento del esporangio o las zoosporas llegar a la superficie de las hojas. O sea, hacer el control químico en el momento oportuno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que considerar, ¿cierto?, que Phytophthora infestam puede afectar el cultivo de papa en cualquier estado de desarrollo de la planta. Desde que tenemos las primeras hojitas, puede venir también en la semilla, como habíamos visto, y puede ir atacando el cultivo hasta el final. Los primeros estados de desarrollo son importantes en el cultivo de papa porque definen la cantidad de tubérculos que vamos a tener. En los últimos estados de desarrollo se define el tamaño del tubérculo. Cuando tenemos ataques muy tempranos, se va a ver altamente afectada la cantidad de tubérculos. ¿Por qué? Porque el follaje, ¿cierto?, es el que de alguna forma me está dando también la cantidad de tallos que voy a tener y la cantidad de tubérculos. Si tengo un ataque muy fuerte temprano en la primavera, ya se va a ver afectada la cantidad de tubérculos. Si tenemos ataques tardíos, post-floración o durante la floración, ya se va a ver afectado el tamaño del tubérculo porque va a disminuir, ¿cierto?, el área foliar y los carbohidratos que son capaces de alimentar a los tubérculos. Además, en el último estado de desarrollo vamos a tener también la posibilidad o una alta probabilidad de contaminar los tubérculos. ¿Por qué? Porque las zoosporas y los esporangios que se producen en la parte aérea, con la lluvia caen al suelo y pueden alcanzar los tubérculos, lo que significa infección del tubérculo. Entonces, cuando estamos hablando del manejo de esta enfermedad, tenemos que siempre considerar que es un manejo integrado. Para lo cual tenemos que considerar hartas labores que son culturales, como la rotación, el uso obviamente de semilla legal que nos asegure que tenemos una semilla sana, eliminar las fuentes de la enfermedad, o sea, donde el hongo, el pseudo-hongo, no es un hongo en realidad, se va a quedar sobreviviendo durante el invierno. Todo manejo cultural que evite las condiciones que favorecen la infección, sobre todo lo que signifique exceso de humedad en las hojas. Considerar la resistencia varietal y obviamente el control químico, que es parte del manejo de esta enfermedad. Hay que considerar que este patógeno se favorece entre condiciones entre 5 y 25 grados, que las hay obviamente durante la temporada de crecimiento del cultivo de papa, humedad relativa sobre 80% y agua libre sobre el follaje. Acá tengo algunas fotos, ¿cierto?, donde estamos viendo qué es lo que son, por ejemplo, las papas voluntarias o las papas guachas. En algunos sectores también le llaman papas bochén, que son plantas que nacen como residuos de las plantaciones anteriores. Acá vemos, ¿cierto?, muchas papas creciendo entre medio de pasto, entre medio de plantaciones de avena. Habían plantaciones previas acá, y todas estas son fuentes de tizón tardío. Aquí vemos, ¿cierto?, una planta de papa que está creciendo entre medio y ya tiene una hoja enferma.
Desde aquí nacen los primeros esporangios y se empiezan a dispersar. También hay que considerar, ¿cierto?, cuáles son las principales fuentes de estas enfermedades. Como veíamos, restos de papa, ¿ya? Pedacitos de papa que quedan por ahí de repente tirados, las papas voluntarias, focos de tizón. Muchas veces hay algunas plantaciones cercanas donde se presentan estos focos de tizón. Eso es una gran zona de producción de esporangios que van a ser llevados por el viento y la lluvia. Hay algunas malezas también que pueden verse afectadas, por ejemplo, el tomatillo. Acá hay una foto que yo tomé, esta es una foto de la región de la Araucanía, que a mí me sorprendió mucho, ¿cierto? El agricultor estaba limpiando su bodega y al sacar todos los restos de papa después de la selección, las tiraba a la orilla del camino, y ahí estaba saliendo un montón de papas voluntarias de estos restos de desecho de papa. Entonces, ¿qué condiciones hay que considerar que favorecen el agua libre de nuevo, ¿cierto?, sobre la soja? La mala ventilación. Muchas veces hay plantaciones donde hay problemas de ventilación, ¿ya? Hay muchos árboles en torno, muchas malezas. La lluvia, el riego y el rocío, que esto favorece el agua libre sobre la soja. Y las temperaturas entre 5 y 25 grados. Acá vemos también, a veces se forman focos de tizón tardío por un tema de calibración y mantención de equipamiento. Esta es una foto que me prestó un colega. Es una foto bien interesante porque uno ve aquí papas sanas, pero aquí hay una hilera, ¿cierto?, de plantas afectadas por tizón tardío. Y esto es porque una de las boquillas del equipamiento se tapó y no hizo la aplicación, y claramente se ve el efecto de no control en esta zona. Acá igual no sé si alcanzan a ver bien, pero aquí hay una zona donde hay papas muy afectadas y al fondo se ve mucho más sano. También esa parte había sido controlada y acá no había sido controlada. Estas son unas fotos esto es de la zona central, que lo encontré bastante interesante en una gira que hicimos al sector de la Ligua. Este fue un ataque bastante grande de tizón que hubo en ese momento. Allá ponen papa sobre papa, ponen papa varias veces en la temporada, y habían papas muy afectadas, y el agricultor, como tuvo tanto daño, finalmente él decidió pasar la rastra sobre esas papas. Así quedaron los restos de papas. Ya habían plantas con restos de hojas afectadas, y el agricultor había decidido poner papa de nuevo. Entonces, ¿pero cómo va a poner papa de nuevo? Claro, porque obviamente las alternativas de rotación tampoco eran mucho mayores las que él tenía. Pero un gran peligro de volver a tener tizón, y así fue, ¿no? Esto también es en la zona central, el hecho de tener cultivos escalonados, y que también se está haciendo aquí en la zona sur en varios lugares, ¿cierto? Se está poniendo papas más temprano, y después se ponen papas cercanas plantadas más tarde. Entonces, también existe el peligro de que las plantaciones que se hicieron antes se vean afectadas por tizón, y desde aquí obviamente va a salir la infectación, los esporangios, ¿cierto?, que van a llevar el viento hacia las plantaciones nuevas. Por lo tanto, las plantaciones enfermas cercanas son focos también de la enfermedad. Cuando hablamos de follaje con alta humedad, follaje mojado, ¿cierto?, hay que pensar que mientras más permanezca el follaje mojado, más probabilidad hay de que se presente la enfermedad. Por lo tanto, la ventilación es un factor importante a considerar. Cuando hay mucha maleza en torno al papal, o hay mucha maleza en el papal, eso favorece mucho que las hojas permanezcan mojadas mucho tiempo, y obviamente mayor ataque de tizón tardío. Por lo tanto, hay que pensar en cómo poder favorecer la ventilación.
Cuando hablamos de los cultivares, ya veíamos, ¿cierto?, que también es importante conocer la resistencia de los diferentes cultivares. Nosotros hemos hecho estudios por varios años, ¿cierto?, donde tenemos parcelas todos los años con los principales cultivares. Esto es un resumen de varias temporadas. Vemos que hay cultivares que son bastante susceptibles al tizón tardío, como es Atlantic Chepody, que son cultivares que se utilizan para la industria, pero hay otros cultivares que tienen un comportamiento bastante mejor, como Cardinal, Desiree, Sinfonía, Cornado, que son en general cultivares que se enferman menos. No es que no se enfermen, se enferman un poco menos, ¿cierto? Cardinal, Desiree, Sinfonía, Baraka, Patagonia, Rayón. Aquí, ¿cierto?, hay diferentes niveles de susceptibilidad, pero es importante conocer cuán susceptibles son los diferentes cultivares para también hacer un programa de control en forma adecuada. También hemos hecho algunas evaluaciones con algunos materiales nativos. Esto es parte de un trabajo que estamos haciendo en un proyecto financiado por Fontagro. Esta es una parcela que hicimos el año 2019-20 en Chiloé. Evaluamos algunas variedades nativas. Tristemente gran parte de las variedades nativas son bastante susceptibles al tizón tardío. Había una que se comportó bastante bien, que se llama murta blanca, y que se comportó bastante bien frente a tizón tardío bajo condiciones de la temporada 2019-20 en Chiloé. Este es un trabajo que hay que seguir haciendo, porque es bien importante, ¿cierto?, en una zona donde tenemos condiciones bien favorables para el tizón tardío, saber cómo se comportan las variedades. Este otro experimento que repetimos este año, en la última temporada no pudimos volver a hacer el experimento en Chiloé debido a la pandemia, pero lo hicimos acá en Remehué, considerando otro tipo de variedades también y algunas variedades nativas, donde de nuevo vemos, ¿cierto?, hay algunas variedades como la cabrita que se comportó bastante susceptible, la murta también, la cabra de un nivel medio, los mejores, aunque también se enfermaron bastante, fue bruja y michuñe, y en este caso no teníamos murta blanca para ver cómo se comportaba en esta temporada. Las mejores variedades que hemos visto ha sido Cornado y Patagonia, en cuanto a resistencia a tizón tardío. Aquí la foto muestra, ¿cierto? Esto es los diferentes, una hilera, cada una de las variedades, y aquí vemos Cornado como una de las variedades que se comportan bastante mejor frente a tizón tardío. En cuanto a lo que es control químico, es importante considerar varios factores. Dentro de eso, cuando uno quiere elegir, ¿cierto?, cuáles son los diferentes productos para hacer la estrategia de control, tenemos que ver las zonas donde estamos y cuál es la disponibilidad de los productos que hay. ¿Ya? Hay zonas en las que no están todas las alternativas y también se ve forzado, ¿cierto?, el agricultor a elegir los productos que están disponibles. Entonces, ahí también hay que ir evaluando cuál es la eficacia de control de los productos, cuál es la estrategia de aplicación que voy a utilizar, si va a ser bomba de espalda o voy a utilizar maquinarias con alta tecnología, compresión, etcétera, etcétera. La calidad de la aplicación es muy importante, hacer una buena aplicación con una muy buena cobertura para asegurar que la planta va a quedar completamente protegida. La oportunidad de uso, aplicar solo cuando es necesario en el momento oportuno. No saco nada con aplicar cuando ya estoy viendo la sintomatología, porque la mayoría de los productos que están en el mercado hoy día no tienen un efecto erradicante. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el impacto ambiental de las aplicaciones que estoy haciendo? Y obviamente conocer lo que son las buenas prácticas agrícolas. ¿Qué significa buenas prácticas agrícolas? En este caso yo he visto muchas veces agricultores, sobre todo pequeños agricultores, que están aplicando sin la protección debida. Hay que considerar que cada vez que el agricultor
entra en un sistema de control químico, tiene que utilizar la indumentaria de protección adecuada. Acá hay un gráfico que muestra el daño relativo por tizón tardío de diferentes activos que nosotros hemos ido evaluando a través de los años que están hoy día en el mercado. Esta barra azul significa el testigo, ¿cierto? El testigo considerando que es el 100% de daño, y vemos que la mayoría de los productos que están en el mercado tienen una eficiencia mayor al 50%, pero también hay diferencias en la eficiencia de los diferentes activos que están disponibles en el mercado, lo cual es algo a tener en consideración. También hemos hecho algunas evaluaciones sobre productos alternativos, ¿ya? Para ver cómo poder también utilizar algún otro tipo de producto, sobre todo en controles donde hay reticencia al control químico. Esto es un experimento que hicimos el año 2019-20, donde evaluamos, aquí está el daño que tuvo el testigo, evaluamos como estándar una mezcla de propamocar con fliopicolide y clorotalonil, evaluamos un sulfato de cobre con mancozeb y dos fofitos, un fosfito de potasio 40-20 y un fosfito de potasio 40-15. Ustedes pueden ver, ¿cierto?, que ninguno de estos productos fue tan eficiente como el control tradicional. Sin embargo, hay alternativas que pudieran ser complemento a una estrategia de manejo. También evaluamos esta última temporada en línea Remewe, otras alternativas, evaluamos, este es el testigo, cómo se comportó, cuánto se enfermó. Acá tenemos el mismo fosfito de potasio 40-20 que está arriba, tenemos un mancozeb, un caldo bordelés, un fosfito de potasio 40-15, acá hay unos extractos de algas con bacillus, un hidróxido de cobre y un sulfato de cobre con mancozeb. También ustedes pueden ver que las eficiencias son diferentes, ninguna fue igual al control tradicional, sin embargo algunas tenían un nivel de control suficiente. Entonces, cuando queremos utilizar un control químico, es importante ver dos cosas. Uno es la característica del producto, el modo de acción que tiene, si es preventivo, curativo o erradicante. Entender, ahí vamos a ver, ¿cierto?, cuál es la diferencia. Hoy día en el mercado no hay productos erradicantes. Erradicante es el que yo lo aplico y la enfermedad desaparece. En general, siempre se tiende a que el control tiene que ser preventivo. La capacidad que tiene de ser antisporulante o esporicida, si es de contacto es sistémico, si tiene acción translaminar, cuál es la resistencia al lavado que el producto tiene, y la efectividad en las diferentes partes de la planta. Además, esto hay que unirlo a las características del fungicida, con la presión de la enfermedad. ¿Hay alta presión o no de la enfermedad? Obviamente, cuando hay una presión muy alta, ¿qué significa una presión muy alta? Que tenemos focos por todas partes, ¿cierto? Ahí hay una presión muy alta, hay mucha esporangia dando vuelta, por lo tanto, ahí también tenemos que entrar en una estrategia con productos de mayor eficiencia. Y también asociar los estados de crecimiento de la planta, dependiendo si estamos en emergencia, en crecimiento vegetativo o en floración, o en madurez y llenado de tubérculos, qué tipo de productos vamos a utilizar. Por ejemplo, en los primeros estados de desarrollo de la planta, tenemos un crecimiento rápido, ya en una semana tenemos ya crecimientos nuevos, por lo tanto, en estos estados de desarrollo, se sugiere utilizar principalmente algún producto que tenga una buena movilidad. ¿Por qué? Porque necesitamos proteger los brotes nuevos, ¿ya?
Si es que aplicamos algún producto, por ejemplo, de contacto que no tiene movilidad, los brotes muchas veces, los nuevos brotes que crecen post la aplicación, quedan sin un buen protección. También, ¿no? Un estado de alta susceptibilidad es cuando tenemos mucho follaje, naturalmente se da mucha más condición, ¿cierto?, de hojas mojadas, porque tenemos mucho más follaje, por lo tanto acá también es recomendable algún tipo de producto que tenga una buena movilidad. Sin embargo, al final de la temporada ya los productos, ¿cierto?, ya no hay un crecimiento activo de la planta, por lo tanto acá lo que tenemos que enfocarnos es en el control con antiesporulante, o sea, evitar que si es que llega algún tipo de infección pueda producir infección de tubérculos. Por lo tanto, el control tiene que estar enfocado en lo que es protección de los tubérculos. Acá hay una lista, ¿cierto?, que es solo para mostrar la cantidad de productos que están en el mercado hoy día. La mayoría tiene, en este caso, por ejemplo, puse los productos que no tienen movilidad, que son de contacto. Hay algunos de ellos, ¿cierto?, que por las mezclas pueden tener alguna asistemia o algún efecto translaminar. Ahí vamos a ver cuáles son los productos translaminares. La mayoría tienen muy buen efecto preventivo, con algunos, por ejemplo acá el mandipropamide, que tiene algún efecto curativo y también antiesporulante. Aquí hay otro tipo de productos, ¿cierto? Los que tienen alguna movilidad en la planta, varios de ellos vienen en mezclas con productos de contacto, por ejemplo, simoxanil con mancozeb, simoxanil con famoxadona, acá dimetomorfo con amigdoctadina, etc. El tipo de movilidad también es variable. Algunos pueden tener translaminar y acropétalo medio. Acropétalo significa siempre hacia arriba. Hay que tener en consideración que los productos que están hoy día en el mercado no tienen movimiento basipétalo hacia abajo, sino que solamente movimiento acropétalo hacia arriba en la planta, y hay algunos que tienen movimiento medio, bajo, y algunos que tienen movimiento más alto. Y también el modo de acción, si es preventivo, si es curativo, si es antiesporulante. También hay que ir considerando esas características. Aquí hay una serie de productos, ¿cierto?, que son en base a mefenoxam o metalaxil o venalaxil. Como yo les decía, estos eran productos muy buenos para controlar los otros grupos de genotipo que predominaban hasta antes del 2005. Sin embargo, los genotipos que están presentes hoy día presentan resistencia a estos grupos. Por lo tanto, hoy día solamente son como preventivos, y de hecho nosotros no los recomendamos para usarlos en Chile por el tipo de genotipo que tenemos. Esta es una lámina que la encuentro bastante interesante, que es gentileza del doctor Hugh Shepard de la Universidad de Wageningen. Imagínense que este es un corte de una hoja donde se ven los diferentes tejidos externos. Acá está, ¿cierto?, la vascular, los tejidos externos, las capas cerosas. Llega el esporangio o la zoospora de Phytophthora infestans, empieza a germinar, ¿cierto? Empieza a producir el daño, la necrosis, y por el en vez de la hoja produce los esporangios y las zoosporas. Entonces, cuando estamos viendo qué tipos de productos hay, tienen que imaginarse que un producto de contacto va a actuar a este nivel, sobre las hojas. Al momento de llegar, el esporangio, la zoospora, queda en contacto con el producto y muere. También aquí estamos hablando de un producto preventivo, ¿cierto? Después hay otros productos que son capaces de penetrar hasta las primeras capas cerosas, también de una acción de contacto, pero con muy buena resistencia al lavado. ¿Por qué? Porque se quedan en esta capa de protección. Incluso hay cierta movilidad al momento de hacer crecimiento de nuevos brotes.
Después están los translaminares que llegan hasta este nivel y los sistémicos que llegan, ¿cierto?, a la vascular y pueden movilizarse dentro de la vascular en forma acropetal. El antiesporulante va a actuar principalmente inhibiendo la cantidad de esporangios que el hongo puede producir, y el esporicida va a ser capaz de ir matando principalmente las zoosporas que se vayan produciendo. Acá hay una serie de activos que actúan a los diferentes niveles, por ejemplo, contacto, el mancozeb, el fluoxetam, clorotalonil, en las capas serosas, el ciazofamid, la mandipropamida, la mectoptradina, translaminares, simoxanilo, fluopicolido, dimetomorfo, y así, ¿cierto?, los diferentes activos que son los más comunes en el mercado hoy día. Entonces, esto es bien importante cuando vamos a armar una estrategia de manejo. Y también es importante al considerar una estrategia de manejo los diferentes estados de desarrollo de la planta de acuerdo a la característica de los fungicidas. De acuerdo a las evaluaciones que nosotros hemos hecho a través de los años, vemos que hay activos que se comportan mucho mejor de acuerdo a los estados de desarrollo de la planta. Para armar una estrategia, por ejemplo, en emergencia, aquí están diferentes alternativas que se pudieran utilizar de acuerdo al estado de desarrollo de la planta, también la susceptibilidad y obviamente la condición ambiental. En crecimiento vegetativo, productos que tengan algún tipo de movilidad y que también han mostrado tener un buen comportamiento para eficacia de control en estos estados de desarrollo. En floración necesitamos productos que tengan una alta movilidad para poder alcanzar, ¿cierto?, todas las partes de la planta. Y en los últimos estados de desarrollo, productos principalmente, no es tan importante en este caso la movilidad, pero sí pueden ser productos que tengan efecto translaminar, que tengan también un efecto antiesporulante, o solamente productos que sean preventivos si es que la condición ambiental no es tan favorable. Entonces, para poder armar una estrategia de manejo es importante también saber qué tipo de productos son los más eficientes de acuerdo al estado de desarrollo de la planta. Para poder también armar una estrategia de manejo, hay que tener en consideración, ¿cierto?, la seguridad alimentaria y cambio climático. Como bien decía, ¿cierto?, el CEREMI, el cambio climático es importante considerar dentro de lo que es hoy día el manejo de las plantas, sobre todo en el tema sanitario, y saber también cuáles son los desafíos que tenemos. Hay dos conceptos importantes relacionados a lo que es cambio climático. Tenemos la adaptación, o sea, en el fondo, cómo nos preparamos para el impacto del cambio climático sobre el comportamiento de plagas y enfermedades, y también su efecto sobre la seguridad alimentaria. Como vemos, frente al cambio climático van a haber muchas plagas que van a llegar, y dentro de eso, ¿cierto?, también por la variabilidad climática podemos tener años en los que vamos a tener mucho tizón tardío, y hay años en los que vamos a tener casi nada de tizón tardío. Por lo tanto, tenemos que ir de alguna forma adaptándonos a estas condiciones. Y obviamente cuando hay mucha condición favorable para tizón tardío, no podemos llegar y dejar que las plantas se mueran, ¿cierto? Porque la papa es un alimento importante para la población. Y también al armar una estrategia de manejo tenemos que pensar en mitigación. O sea, ¿qué métodos estamos usando hoy día para el control de plagas y enfermedades que puedan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? Cada vez que hacemos una pasada con un controlador químico, estamos produciendo efectos de emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, también hay que considerar cuánto es lo que estamos contaminando cada vez que hacemos un manejo. Entonces, nosotros hace muchos años, el año 2003, partimos con evaluaciones de sistemas de alerta temprana,
¿qué son los sistemas de alerta temprana? Son alternativas como sistemas de apoyo a la toma de decisiones para el manejo integrado, los cuales permiten un uso más eficiente y racional de agroquímicos, o sea, el uso oportuno. Hoy hay disponible una gran cantidad de información meteorológica y también sistemas de comunicación rápido, fácil y eficiente, los cuales permiten procesar muchos datos y desarrollar modelos de pronóstico. Y además que estos pueden ser utilizados diferentes tipos de información y grados de complejidad. Aquí lo importante es cómo tenemos información para que el usuario, que en general es nuestros agricultores, ¿cierto?, puedan tomar decisiones importantes y mantener un cultivo que sea rentable, de calidad y al mismo tiempo sustentable. Nuestro sistema de alerta en línea está en esta plataforma que se llama tizon.inea.cl y que nos indica si existen o no condiciones meteorológicas para que se produzca infección por el patógeno. Y esto que nos permite el uso más eficiente y racional de agroquímicos para el control de las enfermedades. ¿En qué se basa? Datos colectados en estaciones meteorológicas, procesamiento y la alerta a los productores para que hagan una aplicación oportuna. La información que se utiliza está en la red de estaciones meteorológicas que tiene INEA, está funcionando desde el Biobío a Chiloé, cubre gran parte del 70% de la producción de papa del país, utiliza 54 estaciones de esta red. Los datos incluso hoy día pueden tener pronóstico a 3 días, esto es con la información que la Dirección Meteorológica de Chile nos pasa, la información de las alertas es enviada a los usuarios que están registrados, que son como 5.000 personas, a los correos electrónicos y también en mensajería de texto. Las alertas se dan en colores. Las alertas café y azul generalmente son alertas que están indicando que el sistema está siendo procesado, está tomando datos. La alerta roja significa que hay condiciones muy favorables para la presencia de tizón tardío. Alerta naranja, que hay condiciones favorables. Amarillas, que hay posibilidad de desarrollo de la enfermedad, sobre todo si estamos trabajando con un cultivo susceptible. Y alerta verde significa que no hay condiciones favorables. La alerta en el mensaje de texto que llega al teléfono de los usuarios que están registrados se da con un mensaje, no sé, aquí por ejemplo dice Isla Chelín, alerta amarilla, condición media baja para tizón tardío, protege el cultivo si usa una variedad susceptible. Ese es un mensaje que le llega al usuario para que tome las mejores decisiones. Acá mostramos la red, ¿cierto? Acá los globos que en la página web se ven indicando cuál es la condición de la alerta, en los colores, ¿cierto? También ustedes pueden ver qué pasa o cuál es la condición en los próximos 3 días, de acuerdo a las probabilidades de la condición ambiental del pronóstico. También pueden tener acceso a la condición histórica, ¿ya? En las diferentes temporadas, indicadas desde septiembre, octubre, a abril, cuál ha sido históricamente la condición ambiental. Eso también les ayuda a conocer en la zona en la que ustedes están. Esto nos ha permitido también ir de alguna forma mapeando qué está pasando en las diferentes regiones. Hemos visto, ¿cierto?, que a través de los diferentes años tenemos zonas en las que predomina mucho más el verde, pero hay otras en las que predominan mucho más las condiciones rojas. Por lo tanto, hay zonas que son mucho más tizoneras que otras. No sé, acá por ejemplo en estos gráficos se muestra, esta es la región del Biobío y acá tenemos la región de los lagos, donde vemos que la región del Biobío, por ejemplo, tiene muchas menos condiciones para tizón tardío, de acuerdo a la cantidad de días rojos, naranjas, verdes y café, excepto por ejemplo acá en las zonas costeras, que obviamente hay mayor humedad. Sin embargo, en la región de los lagos, hay condiciones más favorables para el ataque de tizón tardío en forma histórica,
Y también, bueno, hay zonas en las que hay muchísimas más condiciones relacionadas a la cantidad de días rojos y naranjas. Y eso es una evaluación de riesgo. ¿Cómo se interpreta el sistema de alerta temprana? Si nosotros tenemos los diferentes estados de desarrollo de la planta, tenemos la recomendación de qué tipo de productos aplicar de acuerdo al estado de desarrollo de la planta, y tenemos la condición ambiental, que es favorable o no. La idea es que nosotros apliquemos solamente cuando hay condiciones ambientales, por ejemplo, condición ambiental favorable. Por ejemplo, si está en estado de crecimiento la planta y tenemos alertas rojas y naranjas, habría que hacer una aplicación. Sin embargo, si después tenemos alertas verdes, la idea es evitar hacer aplicaciones porque no hay condiciones favorables. Y así, a medida que va dándose las condiciones del tizón tardío. Hay que considerar también cuál es el efecto residual de los productos que se están utilizando. Va a haber años quizás en los que hay condiciones no favorables o zonas en las que no es necesario hacer aplicación. Nosotros hemos ido validando este sistema de alerta a través del tiempo, utilizando diferentes variedades y sistemas de alerta. Este es un proyecto que estamos haciendo a nivel latinoamericano con diferentes países. Este es un estudio que hicimos acá en Remego, acá se ven las parcelas, utilizamos 6 diferentes variedades donde aplicamos un calendario fijo, aplicamos de acuerdo a la alerta y no aplicamos. Las barras más largas, ¿cierto?, son el testigo, donde vemos también la diferencia de la susceptibilidad de variedades, pero también vemos la eficacia del sistema de alerta temprana, donde la enfermedad se presentó muy bajito, casi nada, al utilizar el sistema de alerta temprana. Cuando uno hace una evaluación de impacto de estos sistemas, este también es un trabajo que estamos haciendo en diferentes países en Latinoamérica, y evaluamos, por ejemplo, el número de aplicaciones fungicidas necesarias para controlar la enfermedad y tener los mismos rendimientos. Vemos que el trabajo de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Panamá, en todos la cantidad de aplicaciones necesarias fue significativamente menor. Lo mismo el coeficiente de impacto ambiental del uso del sistema de alerta temprana es significativamente menor, y obviamente los costos de las aplicaciones versus el calendario fijo son también significativamente menor. Si lo vemos, ¿cierto?, como un gráfico resumen, acá en verde se muestran las barras del porcentaje, considerando 100% lo que hace el agricultor o las aplicaciones de calendario fijo. Podemos ver reducciones del impacto ambiental de 53,12%, 43,35% en la disminución de la cantidad de aplicaciones necesarias, y 53,7% en los costos de los fungicidas utilizados. O sea, el sistema de alerta temprana es una metodología de alto impacto en el control de esta enfermedad. Es importante también considerar que para que estos sistemas sean implementados, tenemos que hacer buenas capacitaciones. Sobre todo capacitar en lo que es manejo integrado, buenas prácticas agrícolas y los sistemas de alerta. Esto lograría, ¿cierto?, reducir las pérdidas producidas por esta enfermedad, también disminuyendo el riesgo de personas y obviamente la contaminación ambiental por el uso de productos químicos. Hay que fomentar también, ¿cierto?, una producción intensiva pero sostenible del cultivo de la papa, pensando que es un cultivo de gran importancia. Como comentarios finales, ¿cierto? Acá hay algunas publicaciones que ustedes pueden visitar. Esta es una publicación que hicimos
sobre el desarrollo del sistema de alerta y manejo integrado acá en Chile. En el manual interactivo también pueden encontrar información de manejo de diferentes enfermedades, pero hay que tener en consideración que el manejo de enfermedades tiene que ser integrado, considerando principalmente las fuentes. Si no hacemos un buen manejo de las fuentes de la enfermedad, va a ser muy difícil poder manejar esta enfermedad. Es necesario también conocer la epidemiología y cuáles son las características del patógeno. El monitoreo tiene que ser constante, las poblaciones de Phytophthora cambian habitualmente y hay introducciones también. Tiene que ser un control preventivo y oportuno, donde los sistemas de alerta son claves de implementar. Tenemos que conocer las características de los productos y tener una estrategia de control ya planificada. Y aplicar productos siempre, obviamente, con una protección personal adecuada. Y como comentario, ¿cierto? Los sistemas de alerta son herramientas muy útiles para poder desarrollar sistemas de manejo integrado. Estos mejoran la eficacia y la oportunidad del control químico, la oportunidad sobre todo es clave, disminuyen los costos de control de esta enfermedad y también disminuye el impacto ambiental dado por el uso de los fungicidas. Es importante también destacar, ¿cierto?, que para la adquisición de la innovación, o sea, para que el usuario final adquiera la tecnología de los sistemas de alerta temprana, es fundamental considerar cuándo y cómo la información llega al usuario final. Debe ser algo simple y fácil de entender. Nosotros hemos visto que con la mensajería de texto que tenemos en los, que le llega al usuario a través de los teléfonos móviles, es fácil entender en qué condición está, si hay alertas rojas, naranjas o amarillo, y el agricultor tiene que saber qué hacer frente a la información que le está llegando. Así que, bueno, eso era lo que yo quería compartir con ustedes hoy día. Veo que hay algunas preguntas.